Perfecto, muy buenas noches para todos. Hoy nos encontramos nuevamente en una charla por parte de la Mesa de Neuropsiquiatría. Tenemos un invitado especial, el doctor Andrés Vega, el cual es médico cirujano, maestro en ciencias, con mención en neurobiología y estudiante del doctorado en ciencias biomédicas con la rama terminal en neurociencias y neurobiología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy vamos a hablar de neuroplasticidad en depresión. Si quieres, doctor Andrés Vega, puedes iniciar. Excelente, pues muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Para mí es un verdadero gusto que podamos platicar un poquito sobre este tema que en lo particular creo que es tan importante en muchos sentidos y que me gustaría, claro, también que aunado a esto podamos discutir después algunas de las cosas, de los aspectos más importantes que podemos encontrar en este, que es uno de los problemas no solo de salud mental, sino en general de salud, que veremos que tiene mayor prevalencia y también mayor morbimortalidad, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, recordemos cómo el cerebro humano, pues es justamente el órgano que se encarga de generar nuestras emociones, pensamientos y conductas, y que tiene algunos datos que creo que son muy importantes que recordemos en números. Número uno, pesa alrededor de 1500 gramos, es decir, 1,5 kilos aproximadamente, varía discreto entre la edad que nosotros tengamos, entre el sexo y algunas otras diferencias, pero en general es 1,5 kilos, el cual representa el 2% de nuestro peso corporal, es decir, a decir verdad, es muy poquito lo que termina pesando el cerebro si lo vemos desde esta perspectiva. Sin embargo, consume alrededor de 350 kilocalorías en 24 horas de forma basal, es decir, todo el tiempo lo está haciendo de esta forma. Y esto representa el 20% del gasto energético total de nuestro cuerpo. Cuando nosotros vemos desde la perspectiva de cuánto dinero nosotros gastamos, por ejemplo, de nuestro salario o de los ingresos que tenemos, 20% representa una cantidad bastante considerable y que puede llegar a ser fuerte, ¿no? Entonces, ver que mantener de forma basal un órgano que no se ve, que no se mueve, que es frío y del cual esperemos nunca ver nuestro propio cerebro en la vida, que tenga un gasto energético tan costoso para el cuerpo, resulta ser algo bastante importante. Y esto se debe en específico a que tiene entre 67 y 86 billones de neuronas, es decir, miles de millones de esta que es su célula funcionalmente la principal. Y no solo eso, la neurona, como sabemos, presenta una gran cantidad de diversidad dentro de sus características, funcionalidad, morfología, etcétera. Solamente se considera que hay más de 10,000 clasificaciones de neuronas diferentes, es decir, verdaderamente un mundo de diversidad. Y no solo eso, una sola neurona puede tener entre 5,000 a 200,000 sinapsis, es decir, puntos de conexión con otras neuronas. Y si ahí hacemos un poquito la matemática y multiplicamos solo unas 75,000 millones de neuronas por solo unas 100,000 sinapsis, pues nos encontramos con un número gigantesco, un número tan grande de sinapsis que existen en el cerebro humano, que lo hacen el objeto más complejo del universo conocido hasta ahora. Es más, hay más sinapsis dentro de un cráneo humano que estrellas en el universo conocido hasta este punto. Es por eso que la mente de cada uno de nosotros es todo un universo, ¿no? Y encontraremos que las neuronas pueden verse de muchas formas, pero una de las más características es cómo la podemos encontrar en esta imagen, ¿no? En esta imagen podemos ver cómo la neurona pues se compone efectivamente de su cuerpo, de sus dendritas, es decir, de sus ramitas, y a su vez sus dendritas pueden llegar a tener varios procesos como de un árbol. En estas arborizaciones es justamente donde nosotros nos vamos a enfocar un poquito más en la plática del día de hoy, porque en estas dendritas y en las arborizaciones que van a presentar estas dendritas es donde vamos a encontrar la maravillosa capacidad que tiene el cerebro humano para poder cambiar la manera como se conecta, es decir, que pueda reestructurarse y reorganizarse, ¿no? Y todo va a ser gracias a estos puntos de sinapsis, donde nosotros recordar muy brevemente cómo la sinapsis es este punto en el cual dos células que sean excitables llegan a tener un intercambio, ya sea químico a través de neurotransmisores o que sea eléctrico directamente a través de un intercambio de iones. En el caso del cerebro, la gran mayoría de las sinapsis van a ser de carácter química, mediadas a través justamente de neurotransmisores.
Y cada uno de estos neurotransmisores, como moléculas químicas, van a tener características muy particulares en la manera como van a transmitir la información. Entonces, vamos a tener siempre de forma unidireccional como hay una primer neurona, la cual vamos a llamar presináptica, como ustedes bien saben, que va a liberar vesículas que están cargadas de neurotransmisores a un espacio sináptico para que puedan ser capturadas el contenido de estas vesículas, estos neurotransmisores, a partir de la siguiente neurona, o en este caso, la postsináptica. Y ese intercambio es el que nos va a dar lugar a todo lo maravilloso que conocemos y encontramos en el cerebro. Pero si nos damos todavía más, de una forma menos purista, o quizás decirlo de una forma un poquito menos aburrida, podemos encontrar, por ejemplo, aquí que es una dendrita, todo llamémoslo así, el tronco que vemos aquí en el centro de la pantalla, y de este se están desprendiendo, por decirlo así, como si esta es una rama, una dendrita, como espinas. Entonces veremos que específicamente la sinapsis se va a dar en un punto particular que son las espinas dendríticas. Y la finalidad de que veamos esta imagen es que podamos imaginarnos un poquito de cómo estas espinas dendríticas tienen formas bien particulares en el tiempo-espacio y que incluso pueden ser dinámicas y pueden estar cambiando la forma cómo se presentan, su morfología y muy importantemente también su funcionalidad. No solo eso, esta va a cambiar dependiendo, por ejemplo, de los procesos de memoria y aprendizaje que podamos llegar a desarrollar. En la parte superior de la pantalla pueden ver aquí una dendrita que justamente tiene todas sus espinas dendríticas que le están rodeando, ¿no? Son pequeñas, quiero que vean cómo en general incluso se puede percibir movimiento, ¿no? Porque, insisto, esos son procesos que son dinámicos, porque aunque el cerebro a nivel macroscópico no se mueva, a nivel micro es sumamente dinámico. Es más, aquí podemos ver, si alcanzan a hacerle un poquito de zoom o poner mucha atención, podemos ver aquí esta dendrita, o incluso potencialmente podría llegar a ser un axón, cómo hay la transmisión de un impulso eléctrico, ¿no? Se ve muy bonito. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Cuando nosotros pasamos por algún proceso de memoria y aprendizaje, cuando hay una hiperexcitación por algún fármaco, pasa un proceso como el que vemos en la parte inferior de nuestra pantalla, en el cual, número uno, la dendrita o esta parte central, si se dan cuenta, incluso se ve un poquito más intenso, se ve un poco más gruesa esta primera parte de la dendrita. Y lo más interesante es que sus espinas dendríticas se ven más grandes. Quizás no se ven tantas, eso es algo muy importante. Potencialmente han disminuido en cantidad, pero las que están se ven mucho más grandes porque están generando alguna forma de actividad que facilita este circuito. Entonces nosotros podemos ver cómo se está reorganizando esta dendrita y sus espinas dendríticas para dar lugar a la facilitación de un circuito completo. Este tipo de procesos dinámicos que nos permiten reorganizar la forma como está conectado nuestro cerebro va a ser a lo cual nosotros llamaremos como los procesos de neuroplasticidad. Veremos que engloban muchas más cosas, pero quiero que vayan formando este tipo de ideas en una primera instancia, ¿de acuerdo? Ahora, es muy diferente también cuando nosotros ya lo vemos de forma tridimensional, ¿no? No todo es tan lineal como ahorita lo platicábamos. Estas, por ejemplo, son unas reconstrucciones muy bonitas en las cuales en cada uno de los colores que podemos apreciar en la pantalla, pues vamos a ver células diferentes. Y quiero que vean cómo todas las neuronas aquí están interpuestas unas con otras, generando una gran cantidad de puntos de unión. ¿De acuerdo? Y eso nos va a dar lugar a una gran cantidad de complejidad en las conexiones y en los circuitos que se pueden llegar a presentar en el cerebro humano y en general en los cerebros, incluyendo de muchos otros mamíferos, mediante los cuales nos apoyamos para generar modelos de investigación en neurociencias. Pero más o menos esta imagen que estamos viendo en la pantalla es mucho más apegado a cómo se ve en la realidad el espacio tridimensional de las neuronas, ¿no? Y su acomodo. Pero bueno, todo esto termina reflejándonos este tipo de estructura volumétrica, como nosotros bien sabemos, ¿no? Del cerebro. Puntualmente, esta es una tractografía, es un estudio de neuroimagen en el cual podemos ver la dirección en la cual se mueve el agua dentro de los axones y por consiguiente podemos dibujar todo el trayecto que tiene un axón dentro de los fascículos, dentro de los nervios, incluso en algunos otros puntos, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver muy claramente la materia blanca,
¿no? Es decir, toda la parte de los axones y las conectividades que pueden llegar a darse a través de la conexión de áreas relativamente distantes entre sí en el sistema nervioso central, particularmente aquí en el cerebro. Podemos ver, por ejemplo, aquí el cuerpo calloso, que se ve súper bonito cómo está conectando de un lado al otro, ¿no? Probablemente podríamos ver algunas otras estructuras bastante interesantes, pero quiero que veamos entonces como si potencialmente hay una afección a nivel microscópico o hay cambios en la conectividad microscópica, seguramente también habrían cambios en la conectividad a nivel macro, ¿no? Y entonces podríamos ver que quizás un paciente que tenga alguna condición en específico presente cambios no solamente en la funcionalidad, en la interconectividad, en la señal, en el consumo de oxígeno a través de la sangre, como por ejemplo la resonancia magnética funcional que utiliza Volt, sino tal vez podríamos encontrar cambios también volumétricos, macroscópicos en el cerebro a partir de este tipo de fenómenos de plasticidad. Una de estas condiciones es la depresión. Sabemos que en el mundo, al menos en 2019, un punto importante a tomar antes del inicio de la pandemia, 280 millones de personas vivían con depresión aproximadamente y 301 millones con algún trastorno de ansiedad. Es decir, los problemas de salud mental, puntualmente los trastornos del estado del ánimo, son altísimamente prevalentes a lo largo de todo el mundo, sobre todo depresión y ansiedad. Específicamente, la depresión es la tercer causa de carga de enfermedad en todo el mundo, es decir, genera gastos al erario público y a lo que se invierte en salud pública mucho más grande de lo que a veces nosotros nos percatamos. Porque, ojo, a diferencia de muchas otras enfermedades, la depresión no solamente cuesta en gastos médicos per se, sino que cuesta en que un paciente que está generando discapacidad porque tiene un trastorno depresivo mayor y no está yendo al trabajo, eso cuesta días económicamente que se están perdiendo. Si tenemos un paciente que no está acudiendo a la universidad, al bachillerato, a la secundaria, porque es estudiante y que está en un cuadro depresivo mayor, estamos perdiendo también aquí en muchas otras circunstancias. Tanto así que se prevé que la enfermedad de la depresión ocupará el primer lugar como discapacidad laboral en el mundo para el año 2030, de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, es decir, de un impacto gigantesco. Y esta prevalencia va cambiando a lo largo del tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, un reporte muy bonito de la prevalencia mundial de trastornos mentales por sexo y por edad entre los 5 y 24 años. Y podemos ver, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, como en general tiene un pico muy importante a los 10 años, es decir, en la adolescencia. Y después, conforme pasamos ya a la adultez, pues decae bastante, ¿no? Es muy evidente. Vemos cómo el consumo, por ejemplo, de alcohol, pues va incrementando, los problemas de la conducta presentan un patrón muy similar al déficit de atención, ¿no? El trastorno bipolar en general se mantiene más o menos similar a lo largo de la vida, pero cuando vemos ansiedad y cuando vemos depresión, solamente podemos encontrar que estas aumentan y aumentan de una forma exponencialmente alarmante. Es decir, conforme vamos pasando más en edad, es más probable que encontremos este tipo de cuadros. Y puntualmente vemos aquí, en el punto de corte de los 15 a los 19 años, para ambos casos, que hay un punto bastante alto sobre toda la ansiedad y en la depresión, incluso los 20-24, sigue aumentando de forma importante sin llegar a esta pendiente que encontramos, perdón, a esta meseta que encontramos en la ansiedad. No solo eso, podemos hablar de discapacidad en este grupo etario, ¿no? Que son jóvenes entre niños y jóvenes entre 5 y 24 años. Vamos a ver que los trastornos depresivos justamente se representan en este bonito color rojo y vemos que aquí en esta gráfica de años vividos con discapacidad, pues está presente desde una edad muy temprana y que solamente va en aumento. Llegamos a este punto entre los 20 y 24 años, que es el problema de salud mental que genera la mayor cantidad de discapacidad. Es muy importante en realidad. Voy a hablar un poquito de epidemiología mexicana porque es, vaya, de la que tenemos de este lado, ¿no? Y que en general está más o menos bien descrita por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones. Y al menos el año pasado se encontró que la distribución por sexo en cada condición atendida, encontramos que la depresión, el 80% de las personas que acudieron a buscar atención
médica y de psicología por depresión eran mujeres. Apenas un 22% eran hombres. ¿Eso nos dice que las mujeres tienen tantísima más depresión que los hombres? Por supuesto que no. Sí sabemos que existe un predominio de una relación 2-1, mujeres contra hombres al momento de presentar cuadros depresivos, pero para nada es congruente con estas cifras que estamos encontrando aquí. Y entonces hay que recordar que esta es búsqueda de la atención, ¿no? Vemos que las mujeres buscan mucho más apoyo para tratar y diagnosticar problemas de depresión que los hombres. Y eso tiene que ver con muchísimas cuestiones de carácter cultural, predominantemente de género, de machismo, de ideas de estigma sobre la salud mental, que no dudo que solamente presentemos aquí en México, no solamente seguramente lo presentamos en prácticamente toda Latinoamérica, que tenemos culturas muy similares y que probablemente hay un caso muy parecido también, ¿no? Por otro lado, encontramos que la distribución por sexo y grupos de edad en personas atendidas por depresión es bien característica. Tenemos un pico muy importante aquí a los 30 a 49 años, que son las personas que más buscan atención por depresión. Y eso no es forzosamente que los adolescentes o los niños no tengan cuadros de depresión tan fuertes, sino que tenemos que ver aquí cosas culturales de qué tan fácil y sociales que un niño o un adolescente pueda acercarse a tener el acceso a tener una atención en salud mental, ¿no? Y una de las principales complicaciones que podemos encontrar en el trastorno depresivo mayor, como cualquier problema de salud que no atendemos de forma oportuna, es que se va a complicar y van a presentarse algunas otras cosas que hagan que el cuadro sea más severo, incluso que se presenten algunas condiciones alrededor secundarias de la complicación de la enfermedad. Puntualmente en México, cuando revisamos las 10 principales causas de muerte según grupo etario, vamos a ver que de 10 a 14 años, es decir, pacientes francamente pediátricos, ¿no? Las lesiones autoinfligidas intencionalmente, es decir, los suicidios, están como la quinta causa de muerte en este grupo etario. De los 15 a los 24 años, llega al top 3. 25 a 34 años permanece en el top 5. Y si nos vamos hasta los 54, sigue presentándose dentro del top 10 de causas de muerte. Es decir, al menos en México, los niños no están muriendo forzosamente de problemas de médicos, biológicamente hablando, ¿no? Uno esperaría, por ejemplo, un paciente pediátrico que desafortunadamente fallezca de forma temprana, quizás sería por cuestiones de tumores malignos, ¿no? De malformaciones congénitas, parálisis cerebral. Pero encontramos que en México y seguramente en muchas otras partes de Latinoamérica, la violencia y las agresiones juegan un papel crítico aquí para las principales causas de muerte. De hecho, de los 10 a los 14, a los 24 años, quiero que vean que los accidentes son la principal causa. De los 15 a 24 después están las agresiones, dentro de las que están los homicidios. Y en tercer lugar, justamente están los suicidios. Es decir, aquí en México la causa por la que fallecen más los jóvenes de 15 a 24 años no son por enfermedades, sino que es por violencia, ya sea hetero o autodirigida, pero es violencia. Y no dudo que esto pase de forma similar en muchos de nuestros países latinoamericanos. Específicamente la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que cada 40 segundos alguien en el mundo decide terminar con su vida y fallece por causa de suicidio, ¿no? Es un dato alarmante. Si pensamos nada más en los poquísimos minutos que llevamos en esta plática, podríamos considerar que muchas vidas pudieron haber sido salvadas desde esta perspectiva. Y en México tenemos muy presente, incluso a nivel cultural, la presencia, vaya la redundancia, por ejemplo, del suicidio. Aquí les presento un códice maya muy bonito de una diosa lunar, que es la diosa del suicidio, ¿no? Que es Ishtar, en la cual, por una gran tristeza que llegó a sentir a partir de ver a que su hermana, Ixchel, que es la diosa maya de la luna, se suicidó, ella también lo hizo, ¿no? Y de esta manera los mayas consideraban que tenían una deidad en específico que les pudiera ayudar a llevarlos al inframundo en el caso de que ocurriera su fallecimiento por causa de suicidio, ¿no? Entonces, es algo muy humano la forma como la depresión puede evolucionar hacia un suicidio y que tiene muchas implicaciones de carácter cultural, religioso, social, etcétera.
Como un dato particular y que además nos demuestra que no es algo solamente humano, sino que incluso los dioses también pueden llegar a deprimirse y caer en el suicidio, esta parte de la cultura maya pues es justamente la que se encuentra relacionada con zonas arqueológicas muy bonitas de México como Chichén Itzá y Cancún, ¿no? Pero bueno, en el caso específico de los estudiantes de medicina, pues vaya, somos un grupo muy especial, ¿no? Nosotros podemos ver aquí cómo al evaluar ansiedad, depresión y conducta suicida, cuando vemos población general contra estudiantes de medicina y estudiantes de alguna otra carrera, los números son terribles. De forma global, los estudiantes de medicina de Ciudad de México en específico, en promedio, el 60% tiene datos de ansiedad, el 27% de depresión y hasta un 40% llega a presentar conductas suicidas durante su carrera. Lo peor de todo esto es que es dependiente prácticamente del año escolar en el cual nos encontremos. Vemos que, por ejemplo, en medicina, cuando alguien es de primer ingreso, de primer año, el 30% tiene ansiedad y al momento de salir del internado, el 94% llega a presentar datos de ansiedad, ¿no? En depresión entran con un 12% y salen con un 46% de depresión. Y de conducta suicida, pues encontramos algo muy similar, ¿no? Entramos con un 11% y salimos con un 38%, lo cual pues resulta de mucho interés aquí en este sentido, porque nosotros podríamos y deberíamos de estar informados y conscientes de las cosas que están pasando para cuidar nuestra salud, tanto física como mental, al ser estudiantes de medicina. Pero indiscutiblemente este es un factor de riesgo que debemos de considerar para una detección temprana y promoción de la salud mental, empezando desde los profesionales de la salud en formación, ¿no? Ahora, ¿qué características clínicas tiene como tal el trastorno depresivo mayor? De acuerdo con el DSM-5, que es el Manual de Criterios Diagnósticos y Estadísticos de Salud Mental de la Asociación Psiquiátrica Americana en su quinta edición de texto revisado, vamos a ver que sobre todo el trastorno depresivo mayor tiene dos datos cardinales que son los dos síntomas más importantes. Tienen que estar presentes alguno de estos dos para poder considerar un trastorno depresivo mayor en las últimas 2 semanas. Número uno, un estado del ánimo deprimido, que la persona se sienta predominantemente triste la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días, ¿no? O que al menos no se sienta feliz forzosamente, porque vamos a ver que hay muchas depresiones que no tienen como parte central un sentimiento de tristeza profunda, sino que puede haber anedonia, siendo la anedonia esta forma en la cual nosotros perdemos la capacidad de disfrutar aquellas cosas que previamente nos eran placenteras. Entonces la gente deja de ver a sus amigos, salir a jugar deportes o ir a la escuela porque ya no le genera el mismo gusto que antes le provocaba. Entonces, estos dos son los datos cardinales de la depresión: un estado del ánimo deprimido y anedonia, falta de una respuesta hedónica, es decir, falta del placer. El hedonismo es el placer al recibir algún estímulo y que es prácticamente instantáneo posterior a haber percibido este estímulo, además de algunos otros síntomas, sobre todo somático-vegetativos y cognitivos, como pérdida importante de peso, alteraciones en el sueño, muy característicamente insomnio en la noche e hipersomnia durante el día, ¿no? Agitación o retraso psicomotor, falta o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva, alteraciones cognitivas. Y aquí me gustaría mucho destacar que me toca en la consulta que llegan pacientes que tienen depresión, pero acuden a la consulta no porque se sientan tristes, sino porque tienen alteraciones en la memoria, en la atención, en la concentración y tienen miedo de que sea trastorno por déficit de atención, ¿no? Entonces, podríamos decir que algo muy importante aquí cuando evaluamos un paciente adulto con TDA va a ser justamente descartar que este tipo de alteraciones cognitivas no se deban en realidad de algún problema del estado del ánimo, como la depresión o como un cuadro de ansiedad bastante fuerte o severa, ¿no? Y finalmente, pensamientos de muerte recurrentes que pueden escalar de muchas formas. Las personas empiezan con pensamientos de muerte indirectas, como me gustaría irme muy lejos y no volver, las personas que están cerca de mí estarían mejor si yo no estuviera aquí, o quisiera irme a la cama a dormir y ya nunca despertar. No están pensando directamente en su muerte, pero son pensamientos de muerte indirecta. O es tener en forma recurrente ideaciones sobre la muerte, aunque quizás no sea la suya, y finalmente sigue avanzando a desear ya de forma más clara e intencional morir
perder la vida o incluso llegar a quitársela de una forma pues muy directa y dirigida, como a través de un arma o a través de algún mecanismo que logre efectivamente quitarla, o a través de conductas que puedan ser riesgosas en las cuales pongan su vida y su integridad física en peligro sin que ellos hagan algo de forma intencional, que sea dirigida. Como por ejemplo, saber que hay una calle que es muy transitada con autos que van a velocidad y cruzar sin fijarse o incluso cerrando los ojos, ¿no? No están quitándose directamente la vida ellos, pero se están poniendo un riesgo altísimo de que alguien más se las quite o que ocurra alguna situación por la cual la lleguen a perder. Entonces, los pensamientos de muerte recurrentes, desde la perspectiva clínica, son muy interesantes, tienen mecanismos bastante complejos y aprender a identificarlos en anamnesis y en clínica es algo muy, muy rico, ¿no? Entonces, veremos que a diferencia de muchos otros problemas de salud, donde la parte genética juega un papel crítico, verdaderamente crucial. En el trastorno depresivo mayor, sobre todo van a ser los mecanismos epigenéticos los que más nos generen interés, los cuales pues van a estar mediados por nuestro medio ambiente, el cual va a tener factores ya sean aversivos o factores de riesgo o factores protectores. Dentro de estos que son de riesgo, encontraremos que los factores prenatales juegan un papel muy importante. Una mujer que cursa con una depresión postparto tiene una mayor probabilidad de tener un hijo que en algún punto de su adolescencia o de su adultez desarrolle un cuadro depresivo mayor, ¿no? Trauma en la infancia también es algo muy importante y en general en Latinoamérica destaca mucho la violencia sexual que incluso se puede vivir dentro del mismo hogar. El estrés, sobre todo el estrés crónico, también juega un papel muy importante. Otras enfermedades médicas, y vaya, está de más decir que, por ejemplo, enfermedades terminales, pues juegan un papel aquí muy importante. Y el consumo de drogas, naturalmente. Mientras que los protectores tenemos, por ejemplo, el apoyo social. Mientras uno tenga una mejor red de apoyo, las cosas van a salir mejor. Hay una menor cantidad de problemas de depresión y en general de salud mental. Y si se llegan a presentar, hay un mejor pronóstico y una mayor respuesta de tratamiento, ¿no? Que tengamos cada vez más herramientas psicológicas para poder enfrentar los problemas, lidiarlos y lograr resolverlos. Y finalmente el ejercicio físico, que sabemos que es una de las cosas más importantes, no para mejorar nuestra salud, sino como un básico para mantenerla en todos los mamíferos, ni siquiera solamente en los seres humanos. Entonces, un balance de este tipo de factores van a hacer que puedan haber alteraciones a nivel conductual, de conectividad cerebral e incluso a nivel molecular. A nivel conductual, pues vemos que hay síntomas afectivos, cognitivos y somático-vegetativos, como ya vimos. A nivel de conectividad cerebral, sabemos que pueden haber alteraciones en el volumen de regiones cerebrales en específico. Por ejemplo, que haya una mayor activación o una menor activación de circuitos en específico, como el de afectividad y de saliencia, la red neuronal por defecto, ¿no? O los de control cognitivo. Y finalmente a nivel molecular, pues sabemos que hay muchas alteraciones en neurotransmisores, que sobre todo sobre lo que más actuamos en el abordaje farmacológico de este tipo de problemas, alteraciones en la neuroplasticidad, hormonas del estrés, destaca mucho porque se ha vuelto muy famoso el cortisol y procesos de inflamación tanto a nivel central como periférico. Y entonces vemos que hay como los 6 pilares dentro de los factores que constituyen la patogénesis de la depresión, sobre todo el trastorno depresivo mayor. Número uno, y quizás el más importante de todos, es el de carácter hormonal, donde vemos que una disfunción en el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales, en el cual podemos ver alterados sobre todo 3 grupos hormonales. Número uno, hay una mayor cantidad de glucocorticoides que están circulando de forma periférica, es decir, cortisol, y ese puede generarnos un montón de problemas, sobre todo, por ejemplo, riesgo de carácter cardiovascular, ¿no? Disminuyen en general las concentraciones de hormonas tiroideas como T3 y T4 y también pueden disminuir hormonas sexuales secundarias femeninas que presentan, por ejemplo, un factor protector para la salud, predominantemente en los estrógenos, ¿no? Sabemos que existe la hipótesis de las monoaminas, donde hay una disminución en general de este grupo de 3 neurotransmisores, tanto la serotonina, la noradrenalina como la dopamina, recordando que la serotonina tiene que ver mucho con esta parte de sentirnos bien, de tener realización personal, de tener tranquilidad, la noradrenalina con
lograr mantener el estado de alerta, estar despiertos y tener nuestro foco atencional dirigido a lo que nos interesa. Y la dopamina que tiene que ver sobre todo con procesos de recompensa, pero también de aprendizaje y de motivación, ¿no? Tenemos la hipótesis inflamatoria en la cual, pues vaya, en aumento de las especies reactivas de oxígeno, hay una mayor cantidad de citocinas a nivel central y periférico, ¿no? Y por ejemplo, hay una activación general del inflamosoma, ¿no? Hay variantes genéticas y epigenéticas que podemos encontrar. Prácticamente todos los genes que hay aquí están relacionados con el adecuado funcionamiento de la sinapsis y sobre todo sinapsis que sean dopaminérgicas o glutamatérgicas, ¿no? Hay alteraciones estructurales y funcionales sobre áreas específicas de nuestro cerebro, destacando mucho la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo y que a su vez se relacionan con una menor densidad de células de la glía. Y finalmente, y algo que casi siempre dejamos de lado, sobre todo los médicos, es la parte del estrés psicosocial. Porque siempre que exista un estrés psicoemocional, por ejemplo, porque tengamos una gran cantidad de ansiedad, de cosas que nos preocupen en el día a día, que estemos siendo muy desgastados por diferentes actividades que nos están demandando o por eventos de carácter traumático, eso puede desencadenar que se activen todas las demás pilares que acabamos de ver de la fisiopatología de la depresión. Pero cuando hablamos específicamente de las regiones del cerebro que están involucradas en este tipo de procesos, decíamos, destaca la corteza prefrontal, que sobre todo tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo, con que nosotros tengamos adecuados procesos de aprendizaje, de racionalización, de juicio, de lenguaje y sobre todo que nos permitan adaptarnos a las necesidades y a las normas sociales del lugar en el cual nosotros nos encontremos, ¿no? El núcleo accumbens, que es una parte ventral del estriado que es muy importante, sobre todo porque es el principal relevo para la recompensa, para la motivación y podríamos decirlo en general, para todas las conductas motivadas. La amígdala, que son dos estructuras muy bonitas, tienen forma de almendra, de ahí viene su nombre, que sobre todo codifican el procesamiento emocional de las memorias. Específicamente se relaciona de forma directa con los procesos de ansiedad, con que tengamos miedo y con que podamos llegar a ser, por ejemplo, muy reactivos o incluso agresivos. Y finalmente el hipocampo, ¿no? Estas par de estructuras tienen forma de caballito de mar que se relacionan sobre todo con la codificación de los procesos tanto de memoria como de aprendizaje. ¿Y qué vamos a encontrar en la depresión en general? Que hay muchas alteraciones en cada una de esas estructuras, pero también la forma como se están interconectando. Y en general se desconectan unas de las otras. Entonces dejan de funcionar de forma coordinada. Vemos que el núcleo accumbens, pues hay una menor actividad y si hay menos actividad de la motivación a recompensa, pues llevamos a la anedonia. Sobre el hipocampo hay una menor cantidad de volumen, menor actividad y entonces hay menos procesos de memoria y aprendizaje. Sobre la corteza prefrontal en general hay menos volumen, menos actividad, por consiguiente, puede generar que haya una menor forma de ser que sea más racional, que sea más congruente con la normatividad social, pero pueden haber una mayor actividad también de cosas en circuitos muy específicos que generen, por ejemplo, rumiación o estas formas de pensar ansiosas en las cuales estamos sobrepensando y que como la rumiación de las vacas, estamos masticando, tragamos, regresamos, masticamos, tragamos, regresamos, masticamos y le estamos dando muchas vueltas al asunto. Y finalmente en la amígdala que vemos que hay una menor actividad hacia los estímulos positivos y hay una mayor reactividad hacia la forma como llegamos a tener sesgos de carácter negativos, ¿no? Un ejemplo muy interesante de cómo se da este proceso de readaptación de los circuitos neuronales y de estructuras del cerebro es que si seguimos a un grupo de niños y de adolescentes de una minoría étnica que sufren una transición sociodemográfica y de estar viviendo en una zona rural, en un pueblo chiquito, se mudan hacia una urbe o una ciudad muy grande, pueden llegar a experimentar experiencias, vaya la redundancia, de estrés social. Sobre todo, por ejemplo, destaca la discriminación o la falta del soporte y del apoyo que tenían previamente. Y esto puede generar que se desencadenen factores genéticos y epigenéticos de riesgo para que se llegue a desviar, por ejemplo, procesos propios del desarrollo neuronal, especialmente hacia la sensibilización del estrés. Y eso hace que entonces, por ejemplo, tengamos alteraciones funcionales
en el giro del cíngulo en su porción anterior, que es parte de nuestro lóbulo frontal que codifica muchísimo de esta parte de las interacciones sociales. Ahora, si se perpetúa a lo largo del tiempo esta experiencia de estrés social, puede haber incluso una desinhibición córtico-subcortical, es decir, de cortezas, sobre todo cortezas prefrontales, hacia regiones del estriado que son subcorticales y que se interrumpa de alguna forma la transmisión dopaminérgica, generando que incluso haya un proceso de riesgo a desarrollar psicosis durante la adultez. Entonces, quiero que vean cómo simplemente a partir de la modulación que hay del nivel de empobrecimiento que ofrece nuestro medio en el cual nos encontremos, el medio ambiental, puede promover también cambios en la funcionalidad, en la conectividad e incluso en la morfología de partes específicas de nuestro cerebro. Ah, entonces resulta que la neuroplasticidad no siempre es buena forzosamente, ¿verdad? Porque esta reorganización también son procesos de plasticidad. Otra forma, como lo podemos encontrar, es, por ejemplo, midiendo el volumen de la amígdala, en el que vemos que personas que viven en zonas rurales, en teoría viven con más tranquilidad, tienen una amígdala que es mucho más chiquita en comparación con el volumen de personas que viven en ciudades grandes. Y por consiguiente, estas personas que viven en zonas urbanas y que tienen una amígdala volumétricamente más grande, es más probable que estén facilitados los procesos de generar trastornos de ansiedad, ¿no? Si lo vemos ya a nivel celular, vamos a encontrar que, por ejemplo, esta que es una neurona piramidal de la corteza prefrontal, y vemos, por ejemplo, su dendrita junto con todas sus espinas dendríticas que platicábamos, cuando ésta se expone de forma constante a estrés o un proceso de depresión, vamos a ver que va a haber una menor cantidad de dendritas apicales, por consiguiente, una menor densidad de espinas dendríticas, menor cantidad de receptores, por ejemplo, glutamatérgicos, que sabemos que el glutamato es el principal activador del sistema nervioso central, que sobre todo está coordinando estos procesos de memoria, de aprendizaje, de socialización, de funciones ejecutivas, y vemos que hay una menor cantidad de sus receptores, tanto los NMDA como los AMPA, finalmente generando que haya una menor cantidad de proteínas sinápticas y que esto se puede traducir en una atrofia neuronal. Y estas neuronas pierden fuerza, pierden funcionalidad, pierden la capacidad de realizar sus tareas regulares. Y este proceso lo vemos igual en el hipocampo, donde también hay una atrofia neuronal. En contraste, en el núcleo accumbens, ¿no? Que decíamos que tiene que ver con esta parte de las conductas motivadas, las neuronas espinosas medianas, que es una neurona que decíamos de diversidad, es muy diferente a las prefrontales, van a sufrir un cambio plástico bien diferente, en el cual va a haber una mayor cantidad de procesos dendríticos, una mayor cantidad de densidad en las espinas dendríticas, va a producirse factor neurotrófico derivado del cerebro, es decir, BDNF por sus siglas en inglés, que es una neurotransmina crítica y crucial para la adecuada formación en el neurodesarrollo y más adelante en el cerebro adulto para la neuroplasticidad. ¿De acuerdo? Y por consiguiente hay una mayor plasticidad sináptica. Entonces la neurona se va a hipertrofiar, va a ser más fuerte esta neurona, sus funciones y las redes neuronales en las cuales se encuentra integrada. Proceso que ocurre también en la amígdala, como decíamos en la diapositiva anterior por su volumen. ¿Cómo podemos traducir esto de una forma un poquito coloquial? Bueno, si las neuronas de la corteza prefrontal y del hipocampo se vuelven más débiles y las neuronas del núcleo accumbens y de la amígdala se vuelven más fuertes, podríamos decir de una forma muy coloquial que las personas con depresión y o con estrés crónico se vuelven menos frontales, se vuelven mucho menos racionales y entonces empiezan a ser más primitivas, más instintivas. Y es por eso que dejamos de tener los juicios lógicos más apropiados acorde a la realidad y empieza a haber esta triada de Beck en la cual tenemos una visión negativa de uno mismo, del mundo y del futuro, que nos termina llevando a distorsiones cognitivas o formas distorsionadas como vemos la realidad y que no es forzosamente. Estos procesos que estamos viendo de atrofia neuronal responde a muchas cuestiones, sobre todo de carácter inflamatorio. De hecho, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, una persona que tiene deprivación del sueño, que tiene insomnio, que hace guardias, pues eso nos va a llevar a un montón de cadenas de transcripción que finalmente nos va a dar lugar a que haya una mayor cantidad de síntomas de tipo depresivos.
si hay daño isquémico, si hay estrés oxidativo, que estos dos producen especies reactivas de oxígeno, nos van a llevar también a síntomas depresivos. O si tenemos, por ejemplo, algún cuadro específicamente inflamatorio, como puede ser la exposición al LPS, que si recordamos, el lipopolisacárido es una parte muy importante de la pared de las bacterias, ¿no? Que puede generar que se desencadene toda una respuesta inflamatoria e inmunológica, pues también nos puede llevar a síntomas de tipo depresivos, en comparación con los antidepresivos, que sobre todo van a terminar generando una mayor transcripción de BDNF y que van a inhibir que se produzcan los síntomas depresivos, ¿no? Es más, estamos platicando mucho de esta parte inflamatoria. Cuando estamos en estrés y depresión, si recordamos la microglía, que son células que migraron hacia el sistema nervioso central, y que sobre todo son las células inmunitarias del cerebro, vamos a ver que van a virar hacia un perfil que es proinflamatorio, en el cual van a promover que haya una menor cantidad de densidad en las espinas dendríticas, y esto va a ser sobre todo porque van a empezar a sintetizar interleucina 1 beta, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, prostaglandina E2, si esta misma que juega parte de las vías del ácido araquidónico y que nosotros inhibimos con los AINES, con los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, el ketorolaco, el naproxeno, etcétera. Sí, pues bueno, nuestra microglía va a generar un proceso inflamatorio muy similar a cuando nos pegamos o nos golpeamos, el cual naturalmente va a hacer que haya una disfunción en la neurogénesis, que haya una mayor activación de la IDO, que hayan alteraciones en la neurotransmisión del sistema GABA y glutamato, ¿no? Es decir, como por ejemplo poner el freno y el acelerador al mismo tiempo a nuestro cerebro, y eso genera procesos de excitotoxicidad para nuestras neuronas. En contraste, cuando se administra una terapia con antidepresivos, ¿no? Este tipo de fármacos que son maravillosos, sobre los cuales les tenemos de pronto mucho miedo a nivel social porque creemos que nos podemos generar adicciones a ellos y que no. Hay que recordar que los antidepresivos son un grupo de fármacos que no generan tolerancia, dependencia o adicción. Pueden tener muchos efectos adversos, pero definitivamente estos no. Van a hacer que nuestra microglía vire hacia un perfil de hecho que sea antiinflamatorio y que entonces nuestra querida microglía produzca BDNF, promoviendo que haya una mayor cantidad de neurogénesis, ¿no? Esta neurogénesis también puede verse implicada por otras cosas. Ya decíamos cómo nuestro sistema GABA-glutamato, ¿no? Puede verse alterado de muchas formas. Decíamos también de la AIDO, ¿no? Que es una enzima muy importante, justamente que es modulada a través de los macrófagos y la microglía, que nos ayuda a la adecuada síntesis y metabolismo de la serotonina, que puede hacer que disminuya la cantidad de serotonina disponible en el espacio sináptico, ¿no? El glutamato, en este caso, que es el principal activador del sistema nervioso central, cuando hay un exceso de activación, un exceso de glutamato, y este se sale de la hendidura sináptica y llega, por ejemplo, a estimular a receptores como los NMDA extrasinápticos, va a hacer que se excite tanto la neurona postsináptica que genera un proceso de excitotoxicidad. Y bueno, esto nos va a hacer que dependiendo del lugar donde se den este tipo de procesos, porque sobre todo los del metabolismo de glutamato alterado que vemos en el giro del cíngulo en su porción dorsal, ya platicábamos un poquito del cíngulo, ¿no? En la ínsula, que tiene que ver con nuestra interocepción y de cómo sentimos nuestro cuerpo a nivel emocional, el hipocampo y la amígdala, pues puede generar sobre todo este tipo de problemas en comparación con lo que vemos en cuanto al metabolismo de monoaminas, sobre todo la serotonina, que va a afectar predominantemente a los ganglios basales, al giro del cíngulo, pero en otras porciones más basales, ¿no? Y la corteza prefrontal, sobre todo en su porción ventromedial. Todo esto generando que se presente la depresión. Y no solamente hay este proceso inflamatorio a nivel central, sino también a nivel periférico. Y podemos ver que hay un montón de alteraciones periféricas por las cuales nuestra abuelita nos decía que si nos poníamos tristes era más fácil que nos enfermemos. Pues sí, se genera todo un estado proinflamatorio a nivel sistémico.
¿no? Tanto así que nuestro sistema inmune pues empieza a tener una mayor activación de monocitos, un aumento en las citocinas que están circulando, sobre todo que decíamos, mayor citotoxicidad por una reducción en cuanto a las células natural killer, una disminución en la proliferación de células de linfocitos T, ¿no? Por la hiperactivación del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales, que termina produciéndose una mayor cantidad de cortisol, que decíamos que el cortisol sobre todo se relaciona con eventos cardiovasculares, pero también con un mayor riesgo de carácter metabólico, ¿no? Y entonces puede ser la depresión de antesala para una resistencia a la insulina y después una diabetes. Sí, sí podría ser, a decir verdad. La parte del riesgo cardiometabólico, por ejemplo, es sumamente bien descrita, ¿no? Y se sabe bien claro cómo los procesos de estrés crónicos, sobre todo, pues nos terminan llevando por diferentes cuestiones, sobre todo por la inervación simpática, ¿no? A que haya un aumento en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, que nos puede generar finalmente una gran cantidad de eventos de carácter cardiovascular. Además, hay alteraciones en el sueño. Cuando no dormimos de forma apropiada, no se da bien este proceso que estamos viendo aquí, que se da sobre todo en la fase REM, o MOR en español, de los movimientos oculares rápidos, cuando tenemos un sueño profundo en el cual se filtra, hay un extrafiltrado, un filtrado extravascular de la sangre que genera que mecánicamente se puedan desechar diferentes metabolitos de desecho propiamente hablando, ¿no? O proteínas como el beta amiloide y que nos permite que entonces nuestro cerebro se mantenga fresco, bien pensado, pero sobre todo en un envejecimiento saludable. Y cuando no se dan bien estos procesos porque no dormimos de forma apropiada, pues se van sedimentando justamente estas moléculas de beta-amiloide, generando que tengamos mayor citotoxicidad. Tal manera que está muy bien descrito que una persona que pasa por procesos de privación de sueño, sobre todo a largo plazo, que tiene insomnio crónico, pues tiene un mayor riesgo de generar, por ejemplo, enfermedad de Alzheimer o muchas otras enfermedades de carácter neurodegenerativo. Entonces, bueno, hoy en día el ir conociendo cuáles son los síntomas que afectan más a las personas con depresión y que estos se pueden relacionar, por ejemplo, con redes neuronales en específico, como la red neuronal por defecto, la desaliencia, la del afecto negativo, positivo, la atención, el control cognitivo, nos permite que empecemos a hacer una psiquiatría de precisión en la cual digamos, pues esta persona predominantemente tiene alteraciones en la saliencia. Bueno, seguramente le va a ir muy bien, por ejemplo, con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿no? Si sabemos que es una persona que tiene muchísima rumiación y por lo tanto la red neuronal por defecto seguramente está afectada. Sabemos que el mindfulness, las terapias, autocontextuales le van a caer súper bien, ¿no? Si vemos que, por ejemplo, hay problemas sobre todo atencionales, pues bueno, quizás antidepresivos con carácter estimulante le van a caer de maravilla, ¿no? Y de esta manera podemos entonces ir generando como este enlace entre lo que sabemos de las redes neuronales y la clínica en el ámbito de la psiquiatría y la salud mental que estamos desarrollando de forma regular, ¿no? Entonces, generar este balance entre estos dos conocimientos de la investigación básica y de la parte de la práctica clínica que nosotros realizamos nos permite irnos orientando a dar un tratamiento que sea lo más efectivo posible o que pudiéramos llegar a ofrecer una respuesta a tratamiento antidepresivo mayor al 50%, que es algo que podemos llegar a tener a veces que nos falle. Entonces, recordar cómo los diferentes procesos de fármacos dirigidos a los tratamientos antidepresivos, sobre todo destacamos los inhibidores selectivos, la recaptura de la serotonina, al final del día lo que nos van a permitir hacer es que la célula se pueda activar más y que se termine produciendo BDNF que nos genera un montón de cambios positivos sobre esta parte de la neuroplasticidad, ¿no? Recordando finalmente que las estrategias de prevención más importantes aquí van a ser, pues justamente los ajustes dietéticos. Sabemos hoy en día que el intestino es nuestro segundo cerebro. Hay muchas cosas bien interesantes que se están investigando sobre la microbiota intestinal y cómo esta puede estar regulando, por ejemplo, muchas partes de nuestro estado del ánimo y de la salud cerebral. Sabemos que las intervenciones sociales pues son bien importantes aquí, sobre todo la formación de redes de apoyo, tanto por los miembros de la familia, los amigos, la comunidad, las personas con las que trabajamos, con las que estudiamos, ¿no? El ejercicio físico, bueno, es importantísimo, ¿no? Y que tengamos un adecuado sueño, una adecuada calidad de sueño.
haciendo una profundización muy chiquita, porque casi se nos acaba el tiempo sobre la parte de la microbiota, pues vaya, sabemos que sobre todo la dieta que nosotros llevamos occidental, con una gran cantidad de ultraprocesados, muchísimos carbohidratos, pues en general promueve que estemos en un estado proinflamatorio en nuestro intestino y que por consiguiente este esté retroalimentando nuestro cerebro de una forma negativa también, en comparación con alimentos que sean ricos en proteína, en fibras, en polifenoles, en fermentados, que nos va a ayudar a que tengamos una mejor regulación de nuestra salud cerebral, ¿no? Y es muy claro cómo, por ejemplo, esto se relaciona directamente con trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del neurodesarrollo, neurodegenerativos, procesos de adicción, etcétera, ¿no? Y está ya bien claro cómo esta disbiosis, es decir, esta inadecuada, en este inadecuado balance de las diferentes poblaciones en la microbiota, pues puede generar incluso que haya una disminución en cuanto a la neurogénesis hipocampal, es decir, que la neuroplasticidad propiamente en nuestro cerebro pueda verse afectada y dañada simplemente porque tenemos una disbiosis, porque hay una mayor alimentación predominantemente de ultraprocesados, ¿no? Entonces, mantener la neurogénesis hipocampal, y yo sé que en seres humanos es complejo hablar de neurogénesis en adultos, pero llamémoslo mejor la neuroplasticidad hipocampal, va a ser muy importante para tener una adecuada respuesta a los tratamientos antidepresivos. Se relaciona de forma directa. Mala neurogénesis hipocampal, mala respuesta al tratamiento antidepresivo, ¿no? Entonces vemos que sobre todo de forma en estados de saludables, por así decirlo, cosas positivas, pues va a ser justamente la actividad física, dormir bien, los estrógenos son importantísimos en esta parte, ¿no? Y de forma negativa, pues sobre todo los estados de envejecimiento que son naturales, ¿no? Y la manera como tenemos la salud de nuestra microbiota también juega aquí un papel muy importante. En el ámbito patológico, por así decirlo, sabemos que los tratamientos que nosotros podemos dar, sobre todo los tratamientos antidepresivos, y hoy en día la estimulación magnética transcraneal, pues juegan un papel bien interesante aquí en poder modular la adecuada salud de nuestra neuroplasticidad hipocampal en comparación con el estrés crónico, infecciones virales, la disfunción del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenales y los procesos de inflamación tanto locales como sistémicos que pueden hacer que no tengamos la mejor neuroplasticidad a nivel hipocampal. Casi terminando, sabemos que también los procesos de psicoterapia son muy importantes y son muy buenos. No solo eso, sabemos que pacientes que reciben psicoterapia de corte cognitivo-conductual, que es aquella que tiene el mayor nivel de evidencia científica, pueden efectivamente generar cambios que sean positivos en el funcionamiento, por ejemplo, del cíngulo en su porción anterior izquierda, el giro frontal medio izquierdo, que hagan que uno se pueda adaptar mejor a las circunstancias de la vida, se puedan reestructurar los pensamientos negativos y que entonces podamos llegar a tener una mejoría sobre los síntomas depresivos. Todo esto a través de procesos de neuroplasticidad por la psicoterapia. Sin embargo, como todo en la salud, pues va mucho más allá solo de lo biológico, ¿no? Sabemos que hay muchas explicaciones neurobiológicas bien interesantes sobre la depresión y los problemas neuropsiquiátricos, pero muchas veces, al menos en el caso de la depresión, terminan siendo insuficientes para explicar por completo el fenómeno que nosotros tenemos en Latinoamérica, donde sabemos que la facilidad del lugar de vivienda en la cual nos encontremos, la calidad del ambiente laboral y de las prestaciones de las personas que somos trabajadores, el nivel educativo, la estabilidad socioeconómica, que eso es todo un tema para platicar en Latinoamérica, y el contexto social, a veces son factores determinantes con mayor peso para el desarrollo de la depresión y para su respuesta a un tratamiento antidepresivo que propiamente las cuestiones enteramente neurobiológicas, ¿no? Y en Latinoamérica sabemos que es bien claro que existe esta asociación entre la depresión y la desigualdad, incluso si lo medimos por prácticamente todos los indicadores de desigualdad que podemos encontrar, ¿no? ¿Cuál es una propuesta que podemos nosotros ofrecer que no sea farmacológica? El enriquecimiento ambiental. Es decir, hacer que el medio ambiente en el cual se encuentra un individuo sea mucho más agradable y sea enriquecedor tanto de forma subjetiva como para su salud, generando que, por ejemplo, tengamos una mayor cantidad de neuroplasticidad y mejoría en cuanto al performance cognitivo que podamos llegar a tener,
¿no? Disminuyendo las respuestas inflamatorias a nivel central, ¿no? Promoviendo que haya una mayor producción de factores neurotróficos, como por ejemplo el BDNF, y que disminuya la hiperreactividad del eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, finalmente generando que haya una menor cantidad de cortisol. ¿Cómo se puede hacer esto o de qué se trata? Bueno, es muy claro que cuando un animal, por ejemplo, sobre todo los modelos murinos como en ratas y en ratones, si nosotros los estresamos, en el hipocampo y en la corteza prefrontal sobreviven menos células, hay una menor complejidad dendrítica, menor plasticidad, menos neurotrofinas, etcétera. Y en la amígdala ocurre lo contrario, muy parecido a lo que ya habíamos visto previamente con el estrés y la depresión en las neuronas piramidales e hipocampales humanas. ¿Qué pasa cuando enriquecemos su ambiente? Es decir, los dominios cognitivo, social y de actividad física. Cognitivo les ponemos juguetes, hacemos que tengan estímulos novedosos. Social porque permitimos que haya una cantidad adecuada de animales dentro de una misma caja en la cual se puedan distribuir en un espacio que sea cómodo para la cantidad total de animales, ¿no? Y de actividad física que puedan tener ejercicios que permitan que estén todo el tiempo pues activos, ¿no? ¿Esto que puede generar? Que haya una mayor cantidad en hipocampo y en corteza prefrontal de supervivencia de células, de plasticidad sináptica, de neurotrofinas y que haya una menor cantidad, por consiguiente, de síntomas de tipo depresivos. Entonces, este tipo de cosas aparentemente sencillas del medio ambiente pueden jugar un papel bien importante en la salud de nuestro cerebro. Nosotros en el grupo en el que me encuentro trabajando en el Instituto Nacional de Psiquiatría de México, hemos desarrollado el indicador de enriquecimiento ambiental que nos permite medir justamente en seres humanos qué tanto se realiza de actividades cognitivas, sociales y actividad física, pero no solamente qué tanto y con qué frecuencia, sino también incluyendo la parte subjetiva en el disfrute que lleguemos a tener. Y hemos encontrado que cuando hay una mayor cantidad de actividades cognitivas y sociales, esta se asocia de forma directa con una mayor cantidad de BDNF circulante en sangre. Entonces, potencialmente a mayor enriquecimiento ambiental de tipo cognitivo y social, una mayor cantidad de BDNF en sangre y potencialmente una mayor cantidad de neuroplasticidad en el cerebro. Y a su vez, hemos visto que los pacientes que tienen depresión, aquellos que sí responden al tratamiento antidepresivo en comparación con los que no responden, estos podrían estar viendo este efecto por la concentración sérica de BDNF, porque en pacientes respondedores hay una mayor concentración de BDNF y en los que no responden al tratamiento hay una menor concentración de esa neurotrofina. Y lo que encontramos es que a más, igual o más de 24.63 nanogramos sobre mililitro de BDNF en sangre, podemos predecir que alguien sí va a responder a un primer ensayo farmacológico de carácter antidepresivo con una sensibilidad del 0.92 y una especificidad del 0.85. Además de que una de las formas como podemos medir la inflamación periférica es a través de la fractalquina, que es una proteína muy importante, sí, para los procesos inflamatorios, pero también de unión y de adhesión celular. Entonces vemos que también juega un papel muy importante en la formación y el mantenimiento de sinapsis a nivel central. Podemos ver que a una mayor cantidad de fractalquina activada para poder generar un estado proinflamatorio, hay una mayor severidad en los síntomas depresivos. Y por el lado contrario, que cuando hay una mayor cantidad de actividad física, de enriquecimiento, de actividad social, una mayor cantidad de enriquecimiento ambiental en el dominio social, hay una menor cantidad de fractalquina activada generando inflamación sistémica. Entonces, bueno, es muy a grandes rasgos lo que les quería compartir el día de hoy sobre cómo funciona un poquito de la neuroplasticidad en el contexto de la depresión, qué estamos haciendo nosotros de investigación translacional aquí en México en el contexto de neuroplasticidad en depresión en humanos a partir del enriquecimiento ambiental